Aquí tienes la charla completa en español, adaptada para audio. El atractor de cruzada, Europa, teoría de juegos y los cuatro pilares de la civilización. Hay un error que muchas personas cometen cuando miran lo que está pasando en Europa. Buscan un documento secreto, una mano oculta, un gran arquitecto, un plan único. Pero quizás ese es el nivel equivocado de análisis. Quizás la verdadera pregunta no es, ¿podemos probar que una persona diseñó todo? Quizás la verdadera pregunta es, ¿qué ocurre cuando muchas fuerzas, muchos intereses, muchos miedos, muchas instituciones y muchas memorias históricas empiezan a moverse en la misma dirección? Ahí es donde la teoría de juegos se vuelve más útil que el pensamiento conspirativo simple. Porque la teoría de juegos nos enseña algo muy importante. Un sistema no necesita un controlador central para producir una dirección clara. Muchos actores pueden seguir sus propios incentivos por separado, de manera racional, local, y aún así producir un resultado colectivo que ningún actor controla completamente. Los gobiernos necesitan trabajadores, las empresas necesitan mano de obra, los sistemas de bienestar necesitan contribuyentes, los migrantes buscan seguridad, salarios y oportunidades. Las ONG actúan desde una lógica humanitaria. Los partidos políticos usan el miedo o la culpa para ganar votos. Las plataformas mediáticas amplifican la indignación porque la indignación produce atención. Los radicales religiosos usan el rechazo como prueba de persecución. Los extremistas europeos usan la violencia radical como prueba de que todo el otro grupo es peligroso. Cada actor sigue su propia función. Nadie necesita coordinarlo todo. Y aún así el resultado puede ser transformación demográfica, ansiedad cultural, integración fallida, pérdida de confianza y polarización. Eso no es magia. Eso no es necesariamente un plan oculto. Eso es un mal equilibrio. Y por eso la discusión sobre el llamado Plan Kalergi muchas veces se plantea de manera muy pobre. El verdadero problema no es si podemos encontrar un documento perfecto que pruebe un plan secreto. El verdadero problema es que Europa está enfrentando presiones estructurales reales. Europa tiene baja natalidad. Europa está envejeciendo. Europa necesita mano de obra. Europa tiene sistemas sociales que necesitan población activa. Europa está recibiendo migración desde culturas con memorias históricas distintas, estructuras familiares distintas, relaciones diferentes con la religión, con la ley, con la sociedad y con la moral pública. Y cuando eso ocurre dentro de una civilización que ya no sabe claramente qué es, la tensión se vuelve mucho más profunda que una simple política migratoria. Se vuelve una pregunta civilizacional. ¿Quiénes somos? ¿Qué es Europa? ¿Es Europa cristiana, postcristiana, liberal, secular, romana, griega, globalista, nacional, tecnocrática, un mercado, un museo, una máquina de bienestar, una civilización? Esa es la verdadera pregunta. Porque no puedes integrar personas en una casa si los dueños de la casa ya no saben qué casa es. Y aquí es donde la analogía con las cruzadas se vuelve importante. No porque estemos literalmente viviendo en el año 1095. No porque todo musulmán sea enemigo. Eso sería estúpido, peligroso y falso. La analogía es más profunda. Las cruzadas no fueron simplemente cristianismo contra islam. Fueron una fusión de religión, territorio, miedo, poder, identidad, movilización de élites, geografía sagrada y memoria civilizacional. Fueron espirituales, fueron políticas, fueron militares, fueron territoriales, fueron psicológicas, fueron civilizacionales. Y hoy puede ocurrir algo parecido a nivel psicológico. Migración, islam, identidad europea, fronteras, seguridad, terrorismo, demografía, vivienda, mercado laboral, derechos de las mujeres, libertad de expresión y religión pueden comprimirse en un solo campo de batalla simbólico. Cuando eso ocurre, la política deja de ser política pública. Se vuelve lógica de guerra sagrada. Y cuando la política se vuelve teología, el compromiso se vuelve traición. Cuando el adversario se vuelve infiel, la paz se vuelve debilidad. Y cuando la paz se vuelve debilidad, la guerra empieza a parecer santa. Ese es el peligro. Eso es lo que yo llamo el atractor de cruzada. Un atractor no necesita conspirador. El miedo entra en el sistema, la demografía entra en el sistema, la religión entra en el sistema, la memoria histórica entra en el sistema, la negación de las élites entra en el sistema, las redes sociales entran en el sistema, la identidad débil entra en el sistema, la integración fallida entra en el sistema. Y lentamente el sistema empieza a curvarse hacia una forma conocida. Nosotros contra ellos, fe contra fe, civilización contra civilización.
Por eso la gente siente que algo antiguo está volviendo. No siempre se equivocan al sentirlo, muchas veces se equivocan al explicarlo. Algunos lo llaman plan secreto, otros lo llaman simplemente diversidad. Las dos explicaciones son pobres. Si llamas conspiración a todo, cazas fantasmas. Si llamas diversidad a todo, niegas la realidad. Pero si lo llamas crisis de equilibrio civilizacional, entonces puedes empezar a pensar con claridad. Ahora, para entender esto en un nivel más profundo, tenemos que volver a las raíces de Europa. Europa no nació de la nada. Europa nació de cuatro grandes pilares: Jerusalén, Atenas, Roma y el cristianismo. De Jerusalén, Europa recibió la memoria de Dios, la dignidad del alma, la voz de los profetas, la ley de la conciencia, la idea de que el poder debe responder ante un orden moral superior. De Atenas, Europa recibió el logos, la razón, la filosofía, la proporción, la belleza, el debate, la matemática, la geometría, el valor de preguntar qué es la verdad y de seguir el argumento hasta donde lleve. De Roma, Europa recibió la ley, la ciudadanía, la institución, el deber, la disciplina, la administración, la idea de que una civilización no solo se siente, se construye, se defiende, se organiza y se transmite. Y del cristianismo, Europa recibió la síntesis, el verbo hecho carne, la fe unida a la razón, la misericordia unida a la justicia, el sacrificio unido a la resurrección, la dignidad del débil, la santidad de la persona, el mandamiento de amar incluso cuando amar es difícil. Esa es Europa en su forma más alta. No solamente un mercado, no solamente una burocracia, no solamente una colección de consumidores, no solamente el recuerdo de viejas guerras. Europa es profecía, logos, ley y misericordia. Pero Europa ha olvidado demasiado. Europa recuerda los derechos, pero olvida la virtud. Europa recuerda el consumo, pero olvida el sacrificio. Europa recuerda la libertad, pero olvida la responsabilidad. Europa recuerda la tolerancia, pero olvida la verdad. Europa recuerda la diversidad, pero olvida la forma. Europa recuerda los mercados, pero olvida el sentido. Y una civilización no puede sobrevivir solamente con administración. Una civilización necesita alma, necesita memoria, necesita belleza, necesita padres y madres, necesita maestros y guardianes, necesita filósofos y sacerdotes, necesita jueces y ciudadanos, necesita artistas, trabajadores, monjes, científicos, soldados y familias. Necesita personas que sepan no solo lo que quieren, sino también a qué sirven. Aquí es donde los textos sagrados se vuelven relevantes. Si leemos la Escritura no solo como historia antigua, sino como mapa de funciones recurrentes, vemos el patrón. Babel es la civilización que construye unidad técnica, pero pierde entendimiento espiritual. Una sola infraestructura, muchas lenguas confundidas. Una torre, muchas almas fragmentadas. Eso también es Europa moderna. Un mercado, una burocracia, un sistema digital, pero muchas comunidades que ya no se entienden. Los malos pastores son las élites que se alimentan a sí mismas y no protegen al rebaño. Eso también es Europa moderna, cuando los líderes hablan en lenguaje técnico, mientras la gente común experimenta ruptura cultural, presión sobre la vivienda, inseguridad y pérdida de continuidad. El centinela es quien ve el peligro antes que la masa. Pero el verdadero centinela no crea pánico, no inventa enemigos, nombra el peligro correctamente para que la destrucción pueda evitarse. Nehemías es la imagen de la reconstrucción con vigilancia, construir el muro mientras se protege la ciudad. Eso es exactamente lo que Europa necesita. No odio, no rendición, reconstrucción con vigilancia. El falso profeta es quien toma el miedo y lo convierte en obediencia absoluta. Hoy, el falso profeta puede ser un predicador radical, un demagogo político, un fanático nacionalista, un tecnócrata, una máquina mediática o un algoritmo que monetiza la indignación. Y la bestia es el sistema de poder cuando se vuelve deshumanizado. Imperio, propaganda, mercado sin alma, seguridad sin justicia, religión sin misericordia, tecnología sin ética. Entonces los textos sagrados no predicen simplemente eventos, revelan funciones. Babel, los malos pastores, el centinela, el muro, el falso profeta, la bestia, el extranjero, la ciudad, el exilio, el retorno. No son solo imágenes antiguas, son patrones estructurales que vuelven cada vez que civilización, identidad, religión, poder y miedo convergen. Y esto nos lleva al Islam en Europa. El Islam debe entenderse con precisión. Islam como fe personal es una cosa, millones de personas normales, familias, trabajadores, creyentes, vecinos. Islam como civilización es otra cosa. Memoria histórica, ley, comunidad, territorio, tradición, estructura moral. Islam político o islamismo es otra cosa.
el proyecto de organizar la sociedad según principios islámicos. Yihadismo es otra cosa más, la forma violenta, revolucionaria y terrorista. Si mezclas todas estas capas, produces histeria. Si las separas, empiezas a ver el sistema. El peligro no es el Islam como fe. El peligro es la fusión de integración fallida, ansiedad demográfica, radicalización islamista, extremismo europeo, negación de las élites y psicología de guerra sagrada. Porque el extremista de un lado necesita al extremista del otro lado. El yihadista necesita al racista europeo para decirle al joven musulmán, mira, nunca te van a aceptar. El extremista europeo necesita al yihadista para decirle a los europeos, mira, todos son así. Son enemigos en ideología, pero aliados en función. Se alimentan mutuamente. Esa es la trampa. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta no es paz ingenua. La respuesta no es odio ciego. La respuesta es claridad civilizacional. Europa tiene derecho a defender sus fronteras, sus leyes, los derechos de las mujeres, la libertad de expresión, sus instituciones seculares, su continuidad cultural y el orden público. Pero Europa no debe convertir a todos los musulmanes en enemigos metafísicos. Los ciudadanos musulmanes tienen derecho a practicar su religión, pero no pueden exigir que Europa renuncie a su ley, a su libertad de crítica, a la igualdad ante la ley o a su memoria cultural. Ese es el equilibrio, no rendición, no guerra santa, equilibrio. Y para eso Europa debe recordar sus 4 pilares. Jerusalén sin Atenas puede volverse fanatismo. Atenas sin Jerusalén puede volverse arrogancia fría. Roma sin justicia puede volverse imperio. El cristianismo sin práctica puede volverse identidad vacía. Pero juntos los 4 pilares pueden reconstruir Europa. Fe con razón, razón con humildad. Ley con justicia. Libertad con virtud. Identidad con hospitalidad. Fronteras con humanidad. Fuerza con misericordia. Europa debe enseñar nuevamente a sus hijos de dónde vienen. Enseñarles la Biblia. Enseñarles los profetas. Enseñarles los salmos. Enseñarles a Platón y Aristóteles. Enseñarles el derecho romano y el deber cívico. Enseñarles las catedrales, los monasterios, las universidades, los santos, los filósofos, los artistas, los científicos, los mártires, los constructores. Enseñarles que la libertad no es ausencia de límites. La libertad es el poder de elegir el bien. Enseñarles que la razón no es enemiga de la fe. La razón es una de las lámparas que impide que la fe se convierta en oscuridad. Enseñarles que la ley no es simplemente control. La ley, cuando es justa, es la arquitectura de la paz. Enseñarles que el cristianismo no es solo una etiqueta de identidad, es oración, servicio, sacrificio, perdón, valentía, caridad y verdad. Enseñarles que la raíz judía de Europa no es decoración, es memoria, alianza, ley, profecía, estudio y responsabilidad moral ante Dios. Enseñarles que la razón griega no es polvo antiguo, es disciplina de la mente. Enseñarles que Roma no es solamente imperio, es institución, ciudadanía, deber y continuidad. Porque el futuro de Europa no será salvado por el miedo, no será salvado por la comodidad, no será salvado por algoritmos, no será salvado por eslóganes. Será salvado, si se salva, por personas que recuerdan, personas que construyen familias, personas que forman carácter, personas que defienden al débil, personas que buscan la verdad, personas que rezan, personas que piensan, personas que sirven, personas que protegen sin odio, personas que acogen sin disolverse, personas que guardan la casa sin olvidar la humanidad del extranjero. Esa es la verdadera tarea. Proteger la frontera sin perder el alma. Recordar lo sagrado sin convertir la política en guerra santa. Defender la civilización sin volverse fanático. Acoger al extranjero sin destruir la casa. Reconstruir Europa no como nostalgia, no como imperio, no como odio, sino como una civilización madura que se conoce a sí misma. Entonces la conclusión es simple. No estamos mirando un solo plan secreto, estamos mirando un sistema de incentivos, un sistema de presiones demográficas, un sistema de debilidad espiritual, un sistema de memoria histórica, un sistema de integración fallida, un sistema de polarización algorítmica. Y si no entendemos ese sistema, se va a curvar hacia el atractor de cruzada. Pero si lo entendemos, podemos elegir otro camino. Europa recuerda. Recuerda Jerusalén, recuerda Atenas, recuerda Roma, recuerda la cruz, recuerda la profecía, el logos, la ley y la misericordia. Vuelve a la fuente, vuelve a la razón, vuelve a la justicia, vuelve a Espíritu, vuelve a Juárez y reconstruye.